La infancia de Simone de Beauvoir transcurrió rodeada de primos y tíos, abuelos, amigos de sus padres, cuidados, atenciones. Era una infancia divertida con la incesante novedad de las cosas. Era una niña muy alegre, caprichosa, espontánea. Simone era una niña sociable que usaba a su hermana como muñeca de juegos y que pronto mostró interés por los libros. Fomentado por su padre y una gran devoción religiosa fomentada por su madre. La Primera Guerra Mundial dio un giro radical a la vida de los Beauvoir. El abuelo paterno de Simone, director del Banco de la Meuse, tuvo que declararlo en quiebra y los Beauvoir se vieron expulsados de la élite aristocrática a la que habían pertenecido. Si bien conservaban los valores burgueses como un mástil firme al que agarrarse, Simone se refugió aún más en esos libros y en su sentimiento religioso. Desaparecida la dote que garantizaba el matrimonio social y conveniente de ella y su hermana, lo único que les quedaba era estudiar y trabajar en el futuro. Un destino que Simone aceptó encantada, pues a pesar de ser una joven formal, sentía ya un sentimiento de rebelión hacia el matrimonio y hacia todo lo que supusiese la sumisión a otra persona. Con un lenguaje directo pero bello, un estilo envolvente y detallista, Simone nos sumerge en su vida de adolescente y la contemplamos pasear por la propiedad de su abuelo en Mérignac, con su libro bajo el brazo, disfrutando de los amaneceres en soledad, pasando sus dedos por las altas hierbas y matorrales, la brisa matinal acariciando su rostro y enredando sus piernas en los faldones de su desgastado vestido, corretear con su hermana por los caminos de tierra, hablar extasiadas de una puesta de sol. Con la adolescencia, Simone se vuelve una chica crítica, rebelde, inconformista, curiosa e introvertida, a la que le sigue gustando hablar, pero ha aprendido a disfrutar de su soledad y también a callar aquello que no debe decirse porque no es conveniente para una señorita de bien. Se calla su primer amor, el que siente por su primo Jacques, un joven volátil y culto que se convierte también en su despertador literario y artístico. Silencia también la pérdida irremediable de la fe que la hizo pasar de una vocación religiosa infatigable a un sentimiento de liberación por no ser más un mono en las manos de un Dios que ya no contestaba sus preguntas. Sin palabras acepta el alejamiento de su madre, quien no la perdona su caída en el ateísmo, y se resigna a la indiferencia de su padre, dolido porque no la perdona que naciese mujer. Aprendí la clandestinidad, confiesa una dolida Simone. Ella dedica la mayor parte del día a estudiar en la Biblioteca Nacional, primero devorando todo cuanto caía ante sus ojos, después depurando su sentido crítico, seleccionando a los grandes de la literatura y de la filosofía. Sueña con escribir un libro en el que contarlo todo, toda su verdad, todo su día a día, exhaustivo como un diario, pero dotado de reflexiones, en un intento de atrapar la vida y que no sea esta la que le atrape a ella. La lucha contra el nihilismo que se ha instalado en su vida como un visitante inesperado y no invitado será una constante en Simone durante esos años. Compagina sus encuentros con sus amigos, especialmente con Elisabeth Lacan, a quien ella llama cariñosamente Sasa, con sus paseos por el París de la época. Y con Simone paseamos por sus calles, descubrimos la magia de las tertulias en cafés, bebemos un gin en el hockey, acariciamos los lomos de los libros de la biblioteca y como si de una amiga íntima se tratara, la acompañamos en el discurrir de sus reflexiones, observando cómo de forma valiente se enfrenta a sus miedos de aquella época, a las mentiras que ella misma se contaba, y sobre todo a su condición de exiliada. Así llamaba Simone a su estatus de esa época, denominándolo exilio, un exilio doble,
provocado por un lado por su expulsión de la élite social de la que antes hablábamos, y por otro por su autoexpulsión de la vida que por entonces se consideraba que una joven formal debía llevar. Simone es una de las primeras alumnas de filosofía de la Universidad de la Sorbona. Pertenece a la clase de los intelectuales despegada de Dios, del determinismo vital de la mujer de su época, rodeada de libros y de ideas. Muy peligroso. Logra que sus padres, con el paso del tiempo, vayan aceptando su curiosidad cultural, soltando las amarras que la ataba a ellos, rompiendo el cordón. Su admiración por Garrigue, el creador de los equipos sociales, antecedente de lo que en España se conocería durante la Segunda República como misiones pedagógicas, la llevó a convencerse de su vocación. Esa admiración, que llegó a ser un auténtico amor platónico, la alejó aún más de su familia. Sin embargo, pronto esa vocación fue siendo sustituida paulatinamente por otra, la filosofía. Sus clases en la Sorbona le abren las puertas a un mundo nuevo. En primer lugar, le permite el acceso a libros de canto dorado que contienen un saber hasta en ese momento inaccesible para ella. En segundo lugar, comienza a conocer gente afín a ella, despegándose del trampolín que su primo Jacques supuso en su vida para ahondar en debates, discusiones, intercambios de ideas, construcción de su propia autoestima. En tercer lugar, es en la Universidad de la Sorbona donde entra en contacto por primera vez con las corrientes de izquierdas. Aunque en ocasiones sigue considerándose en el exilio, ya no se ve a sí misma como un ser extraño. Siguen conviviendo en ella ramalazos de su educación burguesa, que dan los últimos coletazos como si de un pez moribundo se tratase. Simone no puede evitar soñar, de vez en cuando con un futuro con Jacques, recibiendo visitas en su casa, reintegrándose en la sociedad a través de ese matrimonio. La pelea interna entre la educación recibida y sus propios deseos es agotadora, pero finalmente, como a día de hoy sabemos, ese matrimonio nunca se celebrará. Simone seguirá estudiando, licenciándose en filosofía en 1928. En ese camino universitario le acompañarán su nuevo grupo de amistades, Simone Weil, Padrel, Stefan, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Nissan, Herbaut, quienes en realidad se trata de René Magritte. Y por supuesto Sartre, a quien conocería a través de Herbaut, su compañerito. Junto a este grupo permanecen leales e inamovibles sus dos principales apoyos, sus almas complementarias, su hermana y su amiga Sasa. Es precisamente Herbaut quien comienza a llamarla por el apodo con el que Sartre seguiría llamándola toda su vida. En definitiva, esta obra, la primera de sus memorias, está escrita con una sinceridad tan plena que conmueve. Simone remueve en su pasado, profundiza en esa tierra a veces árida, a veces fértil, bailando del sentimiento piadoso al nihilismo, de la desesperanza al optimismo, más tenaz en su futuro, del exilio al refugio, abonando, sin saberlo, desde su más tierna infancia, el terreno del existencialismo, de la identidad de género, de la dialéctica filosófica que luego marcaría su vida. Este primer volumen acaba en un punto álgido y trágico en la vida de Simone. A medida que nos vamos acercando al final, intuimos una desgracia. El tono va alcanzando un dramatismo, una irreversibilidad hasta ese momento desconocidos. Simone comienza a volar, a tener cada vez más claro que su destino no es casarse, sino hacer algo importante, trascender, pero paralelamente a ese alzamiento su amiga, la persona que ha sido su sombra de vida, su espejo, comienza a encogerse. La alegría de Simone se ve contrarrestada por la amargura de Sasa, la primera brilla, la segunda se apaga. Decía Franz Kafka que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Por eso Simone de Beauvoir nos regala en sus memorias de una joven formal este viaje a su verdad, que en cierto modo es una verdad también que se comparte en la Francia de su época, y la edición en español
está traducida por nuestra Silvina Bullrich.